Nosotros continuamos con el Sheikh Ali Qawmi, que nos acompaña aquí en nuestro canal Cristovisión, acercándonos mucho más a la religión musulmana, conociendo acerca de ellos. Hay un tema muy interesante y es el tema de la oración, un tema que nos une. Padre Mario, hablemos de este tema. Que ese tema vale la pena porque si en algo sobresalen los hermanos musulmanes es en ese espíritu fervoroso y oración que tienen, por ejemplo, en los lugares de culto, ¿no? Siempre la mezquita tiene arriba una torre, cómo es que se hace, el que subía allá, cómo se llama, y cuando habla, qué es lo que habla. Bueno, ¿por qué no nos cuentas? Muy bien. Y antes que todo, vamos a ver nosotros cómo consideramos la oración. Nosotros consideramos que ser humano es más que, si vamos a dar un ejemplo, si usted va a comprar un celular, el último modelo celular, ¿sí? Pero no tenga cargador, se apaga. Y el material del celular ya es lo mismo, pero no tiene alma, no tiene espíritu, está apagado, no tiene cargador. Y ser humano no es menos que un celular. ¿Y cuál es el cargador de este complejo de espíritu y cuerpo? Y este cargador es la oración. Conectarse con la fuente de la fe, de la luz, es Dios. Y entonces, nosotros, es una narración muy linda del profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sea con él, dice, la diferencia entre un creyente y un incrédulo es abandono del rezo. Si lo abandona, ya poco a poco pierde la fe, es como un celular, se apaga y no sirve. A pesar que sea el último modelo, no va a funcionar. Entonces, para los musulmanes, la oración es el pilar de la fe y primera pregunta en la tumba, consideramos que los ángeles, primero que preguntan, es la oración. Si Dios lo acepta, aceptará el resto de los hechos. Si lo rechaza, rechaza el resto. Los musulmanes tienen la oración tal como los hermanos judíos y los hermanos cristianos. Primera oración es en la alba. Y antes de salir del sol hay que hacer 2 ciclos de la oración. Después, en mediodía, cuando el sol está en el punto más arriba en el cielo, entonces empieza la otra oración, se llama la oración de mediodía. Después de unas horas en la tarde, la oración de la tarde. En la puesta del sol tenemos la oración del ocaso. Y después de cenar, otra oración que se llama la oración Isha o la oración de la noche. Esas son las 5 oraciones obligatorias. Pero bueno, vamos a regresar en la antigüedad, cuando la gente no tenía medios de comunicación, ni esos celulares que llaman para la oración. Y entonces, ¿qué hacía? En la estructura de una mezquita vemos una cúpula. Y la cúpula es un tipo de la construcción para que da mucho reflejo de voz, para que cuando la persona está cantando o está hablando dentro de la mezquita, el sonido llegue a todos. Y entonces era, como dice, daba mucha más fuerza a la voz del predicador o el orante. Y al lado tenemos un torre, tal como el padre indica, eso en árabe se dice alminar o minarita en español. Minarita. Que eso arriba del minarita siempre subían los cantantes que se llamaban muazzin. Ellos cuando suben arriba de torre o esa minarita, llaman para la oración. Y así va a empezar esa llamada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Exaltado sea Dios, exaltado sea Dios. Y de ahí siguen llamando para la oración y la persona debe tener una voz linda para llamar. Y entonces la gente se dan cuenta que es tiempo de rezo, viene a la mezquita. Y en la mezquita, un religioso que ya tiene estudios y sabe pronunciar bien, porque la oración en el Islam es en idioma árabe, va a recitar el primer capítulo del Corán en el rezo y después otro capítulo del Corán. Este primer capítulo se llama capítulo de apertura y si me permiten voy a recitar tal como es, ¿no? Porque yo igual en una mezquita dirijo la oración. Cuando empieza la oración, levantan la mano, Allahu Akbar, exaltado sea Dios. Y la mano simboliza cuando dice no a todo y Dios sí. Ya como en árabe decían no. Entonces todo detrás y Dios sí. Entonces voy a concentrarme rezando y a Dios. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Este primer capítulo del Corán, ¿significado qué es? Bueno, hemos recitado en árabe. Significado es en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alabado sea, Alhamdulillah Rabbil Alamin, alabado sea Dios, Señor del universo. Ar-Rahman Ar-Rahim, el compasivo, el misericordioso. Malik Yawmuddin, dueño del día del juicio. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solamente a ti imploramos ayuda y solamente a ti servimos. Ihdinas sirat al-mustaqim, guíenos en el camino correcto. Sirat alladhina an'amta alayhim, camino de los santos, camino de quienes has agraciado por tu. Nosotros consideramos mejor merced de Dios y mejor bendición de Dios que un corazón esté guiado. Y eso es Dios, envíame en el camino de los que has agraciado por la fe. La oración la empiezan siempre así. Así, es obligatorio. Siempre en todas las, podemos decir, confesiones religiosas, musulmán, cualquiera, sunita, shiita, todos rezamos lo mismo. Y fíjate que Dios compasivo y misericordioso, como el nuestro. Es decir, estamos unidos en el mismo Dios, compasivo y misericordioso. Esto para todos los musulmanes, por ejemplo, bueno, usted es un clérigo, ¿no? Un clérigo como lo somos nosotros en la religión católica, ¿no es cierto? Pero digamos para los fieles comunes, todos rezan las 5 veces al día. Igual. Es una obligación para todos los musulmanes, pero es muy recomendable hacerlo siempre por la alba, mediodía y por la noche, hacerlo en la mezquita. Entonces siempre van a la mezquita. Exacto, la puerta de la mezquita siempre está abierta. Y ya, la mezquita es un lugar que siempre tiene las puertas abiertas porque en el resto del día también tenemos otras oraciones recomendables. Y todos los musulmanes hacemos lo mismo. Y hay que destacar un tema. A veces, se dice, los musulmanes adoran a un Dios que se llama Allah. Y es diferente que Jehová o Dios o Elohim. Bueno, cabe destacar ese tema también que es importante. Eso es solamente términos diferentes en distintos idiomas que refiere a un ser santo, consagrado y único. Y nosotros adoramos a Dios de Abraham, a Dios de Moisés, a Dios de Jesús, a Dios de Santísima Virgen. Dios que dio bendición al hijo de Israel, Dios que dio bendición al profeta Job, al profeta Jacob, al profeta José, Dios creador. Y entonces esta palabra en persa es Joda, en árabe es Allah, en español es Dios, en inglés es God, y todos se refieren a un mismo Dios. Y entonces hay que tenerlo en cuenta. Nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes no adoran. Y en esto estamos común. Tenemos ese punto en común. Y los momentos de oración durante el día son con esta como especie de camándula. Cuéntanos como el rosario. Cómo es el nombre. Y los musulmanes tienen, también sus rosarios son chinos, tal como aquí. Bueno, este rosario que tiene 100 puntos, ¿sí? Empieza de un lado, tiene 34 puntos y se menciona así, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quiere decir, eso 34 veces se dice, el más grande es Dios, o mejor dicho, exaltado sea Dios. Después de eso empieza 33 veces alabanza. Alabado sea Señor, alabado sea Señor. Alhamdulillah, alhamdulillah. O alabado sea Señor. Y de ahí tenemos 33 puntos más, que es glorificado sea Señor, glorificado sea Señor. En alguna narración de nuestro querido amado profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dice, quien después de la oración obligatoria no se levanten de su lugar y empieza a recitar este alabanza en este rosario, a veces también se puede hacerlo con la mano. Con los dedos. Exacto, con los dedos. Cuando no tenía el rosario. Con los dedos tienen lo mismo. Los dedos ya tenemos 10 dedos y cada uno tiene 3 puntos. Entonces va a ser 30. Y lo va a contar con 4 más, va a ser 34. Y de ahí también con el dedo se puede hacer. Y entonces quien lo haga tiene recompensa de hacer 1000 ciclos de la oración recomendada. Entonces muchos musulmanes después de rezo no se levantan y están diciendo algo. Y este algo es esto. Ajá. Bueno, hablemos un poquito. Usted es un clérigo, digamos, allí dentro de los musulmanes, ¿no? Sí. Como nosotros, el padre Mario y yo en este caso somos clérigos de la Iglesia Católica. Ustedes tienen grados también, digamos, como nosotros, sacerdotes, obispos. Diáconos, sacerdotes. Buena pregunta. ¿Tienen unos grados? Cardenales. Sí, es una buena pregunta.
Nosotros, bueno, voy a hablar en el caso de Irán, que es un país que tiene la escuela sunita y la escuela chiita, los dos. Y el gobierno pertenece a la escuela chiita, también con mucho respeto que tiene a otra escuela, igual. Primero, bueno, una persona quiere empezar el estudio, nuestro idioma es persa, debemos aprender árabe. Entonces, primeros 3 años son para aprender árabe. Entonces, todos nosotros hablamos idioma árabe, نتكلم باللغة العربية. Y bueno, es necesario para todos los religiosos. De la escuela sunita o chiita estudian lo mismo. 3 años, gramática árabe, idioma árabe, etc. De ahí para adelante empieza la lógica, estudio de jurisprudencia islámica, historia del Islam, historia de los profetas, interpretación del Sagrado Corán, hermenéutica, y de ahí también la filosofía. Estas son la parte de estudios que un clérigo normal musulmán lo tiene. Y entonces estos estudios, porque ya estamos hablando de el Sagrado Corán, no es solamente la única fuente de estudio islámico, sino tenemos muchas palabras de nuestro profeta, y que ahí son muchos tomos que se llaman Conducta del Profeta, Siratun Nabi, y otros libros que son dichos y hechos contados del profeta a través de sus compañeros. De ahí la escuela shia también tiene otra fuente, que son 12 descendientes del profeta, que empieza de Imam Ali, el nombre Ali, que era yerno y primo del profeta, y de ahí hasta el último imam, que es Imam Mahdi, que nosotros los shiitas creemos que está vivo y va a venir acompañando a Jesús, tal como otros cristianos que dicen la venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. Exacto. Claro, pero entre un imán y un sheikh, ¿cuál es la diferencia? Y los imames son como los profetas sin sin recibir la revelación tal como profeta. No son profetas, no tienen una religión aparte, sino son encargados de interpretar el Sagrado Escritura. Y de ahí los sheikhs ya debemos estudiar el Sagrado Corán, interpretación del Corán, la tradición del profeta y la tradición de los imames, que son Ahlul Bayt, en dichos del profeta. Entonces eso cuesta mucho tiempo. Estos se llaman Hawzey el-Miyeh o seminario religioso, que por ejemplo yo he tenido 13 años de estudio ahí, me falta 20 más. Ahora, ya casi, ya casi llega. En 7 años la persona puede ser clérigo y vestir este turbante y vestido de capa, y de ahí puede dirigir la oración en la mezquita. Es lo mínimo 7 años. A partir de 7 años empieza estudios, termina 10 años, se llama estudios básicos de la religión, de 10 años. De ahí empieza estudios superiores con un ayatollah. Por ejemplo, yo, ya que he terminado 10 años, 13 años he estudiado con los grandes ayatollahs, que ya cada uno tiene 80 años, 70 años. Ese es el máximo, ¿no? El ayatollah. Exacto. El ayatollah. Ayatollah es máximo. A una persona que esté en un grado menos que ayatollah, mientras tanto no es ayatollah, lo llaman Hujjatul Islam. Hujjatul Islam, o vamos, más fácil, sheikh. Sheikh. Es decir, que usted ya casi está llegando, pero le faltan como 20 añitos todavía. Bueno, Sheikh, pues estamos terminando esta interesante entrevista. Como decía el Papa en la carta, no podemos ignorar lo que otros hermanos viven, la fe que ellos tienen. Nos encontramos en muchos puntos comunes, como por ejemplo la familia, el matrimonio, también la protección de la vida, ¿no? Ustedes no aceptan el aborto allí. Igual, nosotros hemos dicho, en caso de la familia, 100% estamos con la iglesia, 100%. Que tal como el aborto está prohibido en la iglesia, en el Islam es prohibido. Tal como matrimonio gay no es matrimonio, ni siquiera nosotros lo llevamos. Esta unión de quienes no quieren practicar la ley natural y la ley sagrada, y está condenada, este tipo de, podemos decir, comportamiento, igual en el Islam es lo mismo. Tal como nosotros respetamos la vida familiar y la pareja, hay que tomar todos los recursos, aprovechar todos los recursos posibles para proteger la familia de decadencia moral, decadencia ética, igual para nosotros los musulmanes es lo mismo. El Papa lo dice aquí. Yo soy consciente, dice él, que las dimensiones de la familia y de la sociedad son particularmente importantes para los musulmanes durante este periodo, y vale la pena anotar que hay paralelos con la fe y la práctica cristianas en cada uno de estos temas. Muy bien, pues ahí está resaltado. Muchísimas gracias, Sheikh Ali Komi, por estar con nosotros aquí en el canal Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica para Colombia, Latinoamérica y el mundo. Pues no quisiéramos